Hola, buenos días. Ya me ha interrumpido una llamada de WhatsApp de un grupo, creo que es por error, pero me ha cortado el vídeo. Entonces, después de haber empezado ya el estudio, así que con un poquito de rabia lo he apagado y lo he puesto en modo avión para que no me... por lo menos que no me interrumpan por el móvil. Bueno, aquí estoy en Washington, como podéis ver, en casa de mis padres. Y estoy aquí en esta pequeña terraza que tiene techo porque está lloviendo. Qué raro, lleva lloviendo casi todos los días. Pero lo he puesto de una forma que se pueda ver el comedero o el bebedero de los colibríes. Y es que cada 2 por 3 vienen. Y seguro si os fijáis un poco en eso a lo largo del estudio vais a ver cómo vienen. Son tremendos esos pajaritos. Madre mía. Y además bonitos. Mira, hay uno ahora. Y les escucho. Debe haber dos porque se escucha el pequeño ruido que hacen cuando se pegan, luchan entre sí. Solo quiere estar uno a la vez. Hay sitio para 3 o 4. Hay sitio para 4, pero no se permiten estar 4. Cuando hay uno, vienen otros y se pegan entre ellos, van persiguiéndose por todos lados con una velocidad tremenda. Y son pajaritos muy bonitos. Algunos son un poco comunes, pero otros tienen color brillante de dorado, de bronce, de azules, a verdes, en fin. Maravillas, cómo es el Señor, qué imaginación y qué creatividad tiene nuestro Señor. Pues nada, bienvenidos al devocional de esta mañana, día 18 de mayo, no en directo, pero casi. Es el sábado ahora mismo, pero esto Dios mediante se publicará por la mañana a la hora de siempre, para vosotros que estáis ahí preparándoos para el culto. Yo a esa hora ya estaré dormido seguramente. Entonces espero que sea de bendición y compártelo con alguien si puede ser que luego creas que alguien le podría bendecir. Aquí yo estoy este domingo también, 9 horas después de vosotros, estaré predicando en las 2 sesiones de la iglesia aquí donde van mis padres, una buena iglesia también bautista y muy acogedor y bueno, pues estaré predicando. Bien, pues el tema de esta mañana, y creo que lo habré anunciado por la imagen, el tema es entre pan y pan. y, y es curioso cómo, porque el título lo saco de algo que vi por primera vez esta semana, cuando estaba pensando en este pasaje para compartirlo en el devocional. Y lo pensé y digo, anda, pero es verdad, pues en cierto modo es entre pan y pan, como un bocadillo. Y entonces lo explico y luego nos vamos al texto. Estoy en Marcos. Marcos es el evangelio más corto, el que más rápidamente va de un suceso a otro. Posiblemente el primero de los evangelios, es posible. Pero lo que sí es cierto es que normalmente Marcos no da mucho detalle, porque es más corto y es más rápido y todo eso. Pero hace un mes o así prediqué una serie de mensajes en el Goyerri, titulado Cuando Jesús duerme. Y era de Marcos, capítulo 4, de ese pasaje donde la travesía del mar de Galilea, cuando el Señor Jesús duerme y todo eso. Y estuvimos 3 domingos viendo eso. Y ese pasaje tiene paralelo en Mateo y Lucas. Pero de los 3 pasajes, el que más detalle da, curiosamente y sorprendentemente, es Marcos. Y eso lo estuvimos viendo a lo largo de esos 3 domingos. Bien, ahora, cuando me fijé en este pasaje que vamos a ver hoy, me di cuenta de algo muy curioso. Estoy en Marcos, ¿vale? Vamos a estar en Marcos otra vez y vamos a ver otra travesía del mar de Galilea. No la misma, otra diferente. Y este aparece en el capítulo 6, ¿bien? Así que
tomándolo cronológicamente, y la gran mayoría de los estudiosos de la Biblia, pues entienden que Marcos es bastante cronológico, los eventos van en orden lineal, uno tras otro. Entonces, primero tenemos esa travesía de la anterior vez, donde el Señor está predicando en la playa, él desde el barco a una muchedumbre en la playa, y parece que se hace de noche y ya es tarde, y dice, bueno, vamos al otro lado, pasémonos al otro lado. Y se refiere al mar de Galilea, que es más bien un lago, no es gran cosa. Y entonces despide a la multitud, y así tal cual como están, sin volver a la playa ni a tierra, dan la vuelta y empiezan a cruzar. El Señor lleva seguramente enseñando todo el día y está cansado, y entonces se duerme en el barco. Y mientras él se duerme, viene una tormenta tan fuerte que los discípulos creen que se van a hundir, que se van a morir. Y entonces, darme un segundito, que tengo una alarma, si no hay interrupciones hoy, no sé, pero voy a volver en un momentito. Vale, lo siento, no quería parar el vídeo porque luego es más trabajo y nada, tengo que hacer una pruebita ahí. Bien, muy bien. Bueno, pues entonces, pues el Señor se despierta, lo despierta, se despierta y habla con algo de emoción, algo de dureza, un poco de autoridad, habla a los vientos y bueno, se calma todo y bueno, está la conversación. Y vemos ahí el Señor probando a sus discípulos para ver si ellos confían en Él, aunque parezca estar dormido, ausente, ¿no? Y qué buena lección para nosotros también, porque nosotros vivimos toda nuestra vida cristiana con el Señor no visiblemente despierto. No le vemos ni le tocamos, y entonces entramos en toda esa dinámica. Si no habéis visto esos mensajes, os los recomiendo. Si me acuerdo, que lo dudo mucho, si me acuerdo lo pondré en la descripción, la lista de reproducción. Son 3, y cada uno tiene su lugar y su importancia. Entonces, pues os recomiendo ver esa serie de mensajes. Bien, entonces llegamos a este pasaje de Marcos 6, y fíjate lo que sucede. Antes de la otra travesía era un día de enseñanza. En este caso, también hay un montón de enseñanza. El día está lleno de enseñanza. Comenzó a enseñarles muchas cosas y tal y cual. Pero se hizo tarde, y los discípulos dijeron, mira, ahí hay un colibrí. Y los discípulos dijeron, ya es tarde, tenemos que enviar a la gente a casa, etcétera, etcétera. Y él les dice, no, dales vosotros de comer. Dale vosotros de comer. Y ellos dicen, pero ¿cómo vamos a poder? Y tal. Y ellos dicen, bueno, pues, ¿qué es lo que tenéis? Y entonces ellos tienen 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor hace ese milagro tan conocido de alimentar a los 5.000 después de ponerlos en grupos. Y entonces esa es la escena justo antes de esta travesía. El versículo 44 es el primer pan, ¿bien? Entre pan y pan, ¿bien? El primer pan es el versículo 44, que dice, y los que comieron
Bueno, en el 43 dice que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Curiosamente, aquí dice comieron y no dice más, pero en el griego está hablando del pan, concretamente. De hecho, en inglés pone pan, y yo lo vi en inglés y por eso me salió el tema ese de pan. Y aquí pues resulta que tal y como lo han traducido, pues no aparece la palabra pan, pero está ahí, ¿eh? Y los que comieron el pan eran 5.000 hombres. Así que tenemos este pan. Y luego vamos a saltar al final del pasaje, ¿bien?, que es el versículo 52. Y aquí tenemos el segundo pan, entre pan y pan, ¿vale? Versículo 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, aquí en este pasaje, Marcos, y por supuesto el Espíritu Santo, detrás de Marcos, inspirando el Evangelio, el Espíritu Santo nos pone entre pan y pan una historia, una travesía, y lo une lo que sucede dentro de esta historia. Él mismo dice, se habían olvidado, o no habían entendido lo de los panes. Y yo dije, ajá, a ver, ¿qué es lo que tenían que haber aprendido que no entendieron? Evidentemente, lo más lógico, lo más sencillo y lo más claro es que cuando el Señor está contigo, o cuando tú estás con el Señor, vas a tener todo lo que necesitas. ¿Necesitas pan para 5.000? Pues no hay ningún problema. Lo sacamos, aunque sea de 5 panes y 2 peces. No tienes que preocuparte por el sustento. No, igual no te prepara un banquete Dios, pero para comer vas a tener, ¿eh? Esa es la enseñanza, que con el Señor tenemos lo que necesitamos, sea en sustento, sea en protección, sea en guía, dirección, sabiduría, etc. Entonces, eso debían haber aprendido los discípulos, pero al llegar al final del pasaje, Marcos dice, Pedro quizás es el que está detrás de Marcos, el apóstol, y detrás de Pedro, por supuesto, está el Espíritu Santo, o por encima de todo. Dice, es que no entendieron lo de los panes. Entonces el Señor les había enseñado algo, pero no lo habían aprendido, no lo habían entendido. Si tú llevas algún tiempo en el Señor, como yo llevo muchísimos años en el Señor, pues muchas veces he visto la provisión del Señor, he visto la mano del Señor obrando de una manera espectacular, haciendo sus maravillas, haciendo su voluntad, de una manera que me he quedado asombrado. Pero luego cuando entro en una nueva prueba, a veces se me olvida o no me doy cuenta o no recuerdo, no he entendido bien que esas lecciones de antes las puedo aplicar a hoy, las puedo aplicar ahora. Y por eso igual tú estás ahora mismo pasando por algún problema, algún tema, alguna prueba, alguna dificultad, algo muy, muy grande. Y la tentación es de dudar, de temer, de tener miedo y de olvidarnos o de no entender lo que Dios nos ha enseñado anteriormente. Así que entre pan y pan vamos a ver lo que sucedió en esta ocasión. Porque recuerda, los discípulos ya han tenido una travesía con el Señor en la que han aprendido que aunque esté dormido, no hay que tener miedo, que cuando Él quiere se despierta y ¡pum!, se soluciona todo. Entonces, vamos a empezar con el 45, ¿bien? Voy a ir leyendo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Bien, esto es después de dar de comer a los 5.000 hombres. Curiosamente, aquí dice, enseguida hizo
a sus discípulos entrar en la barca. No se ve tan claramente en este texto, pero esa palabra, ese verbo hizo, es más fuerte de lo que parece. Bien, se podría decir, enseguida ordenó, mandó, insistió a sus discípulos de entrar en la barca e ir delante de él. Eso me dice algo, creo yo, y es que ellos no querían ir sin el Señor. No querían dejarle al Señor. Pero él dijo, yo quiero que vayáis a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, el Señor les manda a hacer algo que no les parece, no quieren realmente. Y cuántas veces a nosotros también nos toca desafíos que no queremos. Yo estoy pensando en un matrimonio de nuestra iglesia que recientemente se ha enterado que no podían seguir en el piso, querían comprar, pero no podían, y tenían que buscar de pronto, con un montón de otras cosas que tenían por medio, de pronto tenían que buscar otro piso para vivir. Y bueno, al final Dios les ha llevado a otro lugar y parece en buena situación, pero era mucha tensión y era desagradable, con las cosas familiares que tenían por medio y tal y cual, pues además encima del estrés del momento, tener que ir a salir a buscar un piso para alquilar. Entonces, a ellos les tocó hacer algo desagradable, algo que no querían, algo que no lo habían programado, pero es lo que tocaba, es lo que tenían que hacer y bueno, pues allá fueron y lo hicieron, ¿no? Pero muchas veces nos toca hacer cosas que no queremos realmente hacer. Pero qué importante es tener esa actitud de que, bueno, esta es la nueva situación, vamos a hacer lo mejor posible. Cuando yo pienso en alguien que tiene esa actitud, ejemplar, es mi suegro, el padre de Noemí, que cuando pasa cualquier cosa fuera de lo programado, que parece un tropiezo, un estorbo, nada, lo coge con unas ganas y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer aquí, qué es lo que el Señor quiere, y es un ejemplo maravilloso en ese sentido. Bueno, los discípulos, el Señor les dijo, venga, iros, y claro, no les quedó otra, ¿no? Versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces, parece que el Señor lo que quería, aparte de despedir a la multitud y mandar a los discípulos, él quería tener un poco de tiempo privado, un tiempo a solas con su Padre. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Qué importante es ver y entender que el mismo Señor Jesús, Dios Hijo, Dios encarnado, eterno, omnipotente, omnipresente, pero en su, no quiero llamarlo aventura, pero en su vida terrenal, con los discípulos, él quería y necesitaba un tiempo a solas con el Padre. Quería comunión tranquilamente con su Padre. Y algunas personas tienen trabajo o un ministerio que les ocupa mucho tiempo con personas. Pero es necesario siempre poder apartarse y tener un rato tranquilo, poder estar con el Señor, poder orar, poder leer la palabra y disfrutarlo juntos y no tener que estar pendiente de otras personas. Es importante. El Señor Jesús así lo quiso y así nos puso el ejemplo. Así que es un detalle a notar, de que el Señor quería tener tiempo a solas con su Padre Celestial. Bien, con el Padre Celestial, digamos. Bien, entonces, versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga,
porque el viento les era contrario. Quizás era por eso que los discípulos no querían cruzar. Decían, Señor, no es el viento, es que tenemos que ir hacia allá y el viento viene de ahí. No sé, igual, por ahí andaba el tema, no sé. Yo creo que más bien es que no querían estar lejos del Señor, que estaban acostumbrados a tener al Señor junto a su lado y no les gustaba salir de su presencia. Es una buena cosa, pero ellos tenían que aprenderlo, como vimos en la anterior serie de mensajes, porque iba a venir un día bastante pronto cuando el Señor iba a irse, se iba a ir al cielo, no iba a estar con ellos en persona, iban a tener que aprender a vivir con Él, pero sin Él, con Él, pero sin su presencia física. Les vio cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vale, esto es también muy interesante. No es como que hizo que iba a hacer. Por ejemplo, ¿os acordáis de los dos de Emaús, verdad? Que iban caminando, el Señor está con ellos no saben que es el Señor, van caminando, van hablando del Mesías y todas esas cosas. Y él hace como que va a ir más y le dicen, oye, ¿por qué no vienes con nosotros? Y bueno, sucede lo que sucede. Pero ahí simplemente parece que lo que hace es, pues hacer como que va a seguir. Pero en esta ocasión es más fuerte lo que dice. Dice, él quería adelantárseles. Bueno, ¿en serio? Él quería que ellos siguiesen dándole con los remos contra el viento. Esta es una situación desagradable que no parece adelantar, como mi amigo creo que tuvo que estar ahí buscando pisos por todos lados y no parecía, y de pronto el Señor mostró uno, pero parece que no va para adelante, y el Señor quería que siguiesen así. Nosotros, como suelo comentar muchas veces, nos viene algo, bueno, yo estoy ya saliendo finalmente, después de una semana, estoy saliendo de este catarrazo y trancazo que tengo, y estoy mejor. Igual notáis en la voz que todavía tengo voz baja, pero ya estoy mejor, me siento mucho mejor. Pero claro, cuando primero me vino, además el día del viaje y todo eso, la semana pasada lo que yo quería es que se vaya el catarro. Yo no quiero estar con mis padres con este catarrazo, pero se fue alargando, se ha ido alargando y aquí estoy. Y ayer fue el primer día que me sentí ya mejor. Claro, a veces el Señor nos da algo. Mi esposa hace unos meses, tuvo una temporada con una tos que no se le iba. Y decía, ¿pero qué le pasa? Mi esposa lleva 7 semanas tosiendo y no se le iba, y era una tos molesta. Pues el Señor quería que remasen más, quería que fueran más sin Él. A ver, casi como diciendo, a ver hasta cuánto duran, a ver si siguen, ¿no? Y dices, ¿está jugando con ellos? No está jugando con ellos. Dios nunca juega con nadie. Y el Señor no juega contigo ni conmigo. El Señor siempre está queriendo que crezcamos en la fe y en su gracia. Siempre. Ese es su objetivo con nosotros. Que crezcamos, que seamos más fuertes. ¿Por qué? Porque podemos ser de más bendición a otras personas. Entonces, nunca pienses que Dios está jugando contigo. No te escucha porque no eres importante, no le importas. No, eso es falso. Él quería adelantárseles. Pero viéndole ellos andar sobre el mar, se permitió ver, pensaron que era un fantasma y gritaron. Yo no sé por qué creían en fantasmas, no sé, yo no sé lo que pensaría si viese algo similar, pero no se me ocurre que fuera un fantasma. Realmente no creo en los fantasmas, o por lo menos no como pintan en las películas o algo así, ¿verdad? Pero ellos creen que es un fantasma y gritan, ¡terror! Porque todos le veían. No era solo uno, yo veo algo ahí, estás loco. No, veían todos. Y se turbaron.
Pero entonces enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. No es un fantasma, soy yo. No temáis, ya lo arreglaré todo. Otra vez en el mar, otra situación, diferente pero parecida, y el Señor volviendo a enseñar esta lección. Conmigo tenéis suficiente, no os voy a abandonar, aunque parece que yo no estoy con vosotros, os estoy cuidando. Tanto en el barco como los panes, que os acabo de mostrar un milagro, pero fantástico. Recordad que estáis conmigo y estáis a salvo. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Si lo han hecho antes, pero siguen maravillándose. Va a ser nuestra experiencia en el cielo, ¿sabes? Piensa alguien que en el cielo, bueno, de pronto lo voy a conocer todo, lo voy a entender todo, bueno, ya está, vamos a ir para adelante, pero no, en el cielo vamos a estar constantemente maravillados de Dios, porque Dios es infinito. ¿Cómo puede ser? No lo sé. Un pequeño ejemplo o ilustración limitada sería un padre a un niño pequeño de 1 año, 2 años, yo pienso en mis nietos o mis nietas, y cuánto me alegra sorprenderles. Y tengo todavía, el otro día les mandé a los 4 nietos, les mandé unos dibujos de pintar por números. Y les llegó a casa y yo no sabía nada, nada. Y de pronto les llega allá en el País Vasco, les llega esto, y bueno, me lo han enseñado, lo que han hecho, una maravilla, lo han disfrutado un montón. Pero todavía tengo capacidad, como abuelo, tengo capacidad de sorprenderlos, de llevarlos a sitios que no se esperaban, de cogerles un helado cuando no lo esperaban, o lo que sea. Tengo esa capacidad de sorprenderlos. Bueno, pues nuestro Dios siempre podrá sorprendernos por toda la eternidad con su infinidad de ideas y creatividad, etcétera, etcétera. Aquí ellos están asombrados otra vez. Y siguieron asombrándose hasta el día que resucitó. Hay otro asombro enorme, ¿no? La resurrección de Cristo. Y luego pues les asombraría cuando de pronto empieza a ascender y desaparece en una nube. Bueno, el Señor siempre estaba lleno de sorpresas. Entonces es cuando llegamos al segundo pan, ¿no? El pan entre pan y pan, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y tenemos que reconocer que tenemos corazones duros. Tenemos corazones duros. Hemos visto las maravillas de Dios. Hemos visto un montón de personas en nuestra iglesia cuyas vidas han sido cambiadas por Cristo, totalmente cambiadas, de una miseria a una vida de gozo y alegría y crecimiento. Lo sabemos, lo hemos visto. Pero el corazón lo tenemos duro muchas veces y no lo entendemos suficiente para estar listos para entrar en una prueba nueva con fe y firmeza y fortaleza. Y el Señor diría de nosotros, os habéis olvidado de los panes, no habéis aprendido de lo que yo soy capaz de hacer. Bueno, pues ¿cuál es el tema que tienes tú hoy? Sea cual sea, tengas 20 años o 40, 60, 80. Tienes desafíos, tienes situaciones complicadas, difíciles, desagradables. Pues recuerda lo que has aprendido anteriormente, que el Señor es capaz de cuidar de ti. Y nunca te va a abandonar, jamás. Eres su hijo, eres su hija, nunca se olvida de sus hijos. O, si quieres, nunca el pastor se olvida de sus ovejas. Entonces, es una muy buena lección de este pasaje en Marcos.
entre pan y pan. Que el Señor nos ayude. Así que tengáis muy buen día. Si estáis todavía por llegar a los cultos, pues disfrutar de los hermanos, de la adoración al Señor en los cultos de hoy en vuestra iglesia. Y si podéis pensar en alguien que podría beneficiarse de esta enseñanza de Marcos 6, pues pásale el enlace y que el Señor lo use. Muy bien, pues nada, un abrazo a todos y desde aquí, agur.